Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús, por todo lo que nos has permitido hacer hasta este momento. Tú eres el que nos ha dado esta alegría para alabarte así con Dios, como debemos de hacerlo, como tú lo mereces. Recibe, Señor, el honor, la gloria y la alabanza de Dios. Muchas gracias, Dios, por tu palabra, que es la verdad y que vamos a tomar de tus santas escrituras y nos encomendamos en tus manos y oramos siempre por nuestras necesidades, suplicándote a ti que tú nos ayudes y alivies nuestras situaciones, nuestras cargas, porque tú eres el único que da descanso al alma y al ser humano, mi Dios. Dios santo, que esta palabra haga reflexionar la vida de cada uno de todos nosotros. Yo me encomiendo en tus manos, a todo tu pueblo, desde nuestros niños hasta los más grandes en esta preciosa casa, mi Dios. Tu bendición nos cubra. Te lo rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y hoy vamos a tomar, hermano, de el segundo libro de las Crónicas. Busque el capítulo 29. Y ahí vamos a tomar una porción de la palabra del Señor y vamos a estar moviéndolos en otras escrituras y siempre volviendo ahí donde vamos a comenzar esta lectura. Bendito sea el nombre del Señor. Dijimos segundo libro de las Crónicas, capítulo 29. Ahí abra su Biblia y ahí fije sus ojos y también lo puede ver usted ahí, los hermanos que ponen, para facilitar más la lectura. Así de que todos tenemos la oportunidad, ¿verdad? Amén, de ver y escuchar, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, esta escritura yo la leo en el nombre de Jesús, nuestro Señor, para la gloria de Dios el Padre. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 29. Dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y qué bueno, ¿verdad? Qué buen testimonio de este rey. Porque dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Era de la línea de David. Dice en el verso 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron inciensos ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, porque
Son varios versos de este capítulo y pueden, hermano, tomar su lugar y hablamos hoy o hablaremos hoy en la palabra del Señor acerca, hermanos, de la restauración, acerca de la limpieza espiritual. Restauración, hermano, y limpieza de la casa de Dios. Esto es importante, ¿verdad? ¿Verdad? Porque el descuido, hermano, puede llevarnos como hijos de Dios, primero individualmente, como familias también, pero como el conglomerado, como el pueblo, la asamblea, al descuidarnos, ¿verdad? Se acumulan cosas que no están bien. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Es verdad? Porque los descuidos, eso es lo que nos trae. Y es necesario a veces, hermano, hacer un examen, ¿verdad?, de conciencia. Decían cuando nosotros nos llevaban, hermano, al catecismo, había una parte del acto de contrición, y bueno, eso tiene mucho significado, pero nosotros no entendíamos en ese tiempo, pero ahora sí sabemos, ¿verdad? Al hacer un examen y reflexionar y hacer nosotros, hermano, quizás una evaluación de nuestra vida, aunque siempre no vamos a estar, hermano, al 100% como lo necesitamos. Siempre vamos a tener, hermano, alguna cosa, pero lo importante es que podemos enmendar y reparar. ¿Sí? ¿Verdad que es importante? Entonces, hermano, la lectura que hemos tomado habla en verdad de la casa de Dios, la casa literal, donde se reunía el pueblo de Israel. Y en los pocos versos que hemos leído, ustedes vieron todo lo que había sucedido en las condiciones que estaba, porque el pueblo que debía de acudir allí para adorar a Dios se habían ido tras de otras cosas, ¿verdad? Se habían desviado, habían hecho lo que es desagradable ante Dios, y está claro en la Biblia que Dios se disgusta, ¿verdad?, por la indiferencia de su pueblo. ¿O no? Frente que Dios está siempre complacido y contento cuando hay en nosotros rebelión. No, aquí lo acabamos de leer. Amén. Entonces, hermano, aquí en verdad habla de la casa donde se congregaba el pueblo, pero a través de la Biblia nosotros vamos viendo que Dios vino a hacer su morada, ¿verdad?, en su iglesia, ya directamente en los corazones. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Hay una pregunta: ¿qué casa, aunque se involucra la casa donde nos reunimos, esta estructura, pero también habla, hermanos, del templo de Dios espiritualmente? Y por eso Pablo, bueno, yo digo una pregunta, pero basado en lo que Pablo dice. Mire, le dije que vamos a estar regresando al segundo libro de las Crónicas, pero quiero que usted vea lo que el apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Porque todo lo que leemos como esa casa, podemos decir que figuraba la verdadera casa en la que vendría a morar el Señor, que es su pueblo, que es su iglesia. Entonces dice Hechos 17:24.
en esa escritura dice, y 25, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es grande nuestro Dios, ¿verdad? El Dios que nos quiso salvar a nosotros, que nos tomó como sus hijos, como su pueblo. Entonces Pablo, ¿por qué dice esta escritura que acabamos de leer? Porque él había pasado por cierto lugar y pudo observar toda clase de altares y muchos nombres de dioses, y tenían tantos dioses, hermanos, que querían complacerlos a todos, y para estar seguros de que no le iban a faltar a ninguno, pusieron ahí otra inscripción que decía al Dios no conocido. Entonces Pablo comienza a hablar de ese Dios no conocido, que él es el que ese es el que él predicaba, y les explica él de que ese Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Claro, Dios está aquí porque aquí está su pueblo hoy, ¿verdad? Pero también el lugar donde el pueblo de Dios se reúne para adorarle, también Dios tiene cuidado de él. Y también Dios quiere que nosotros, hermano, hagamos lo mejor, porque venimos aquí a adorar y glorificar el nombre del Señor. Y ese es el caso, hermano, que había pasado con el pueblo de Israel, la casa donde Dios dijo que su nombre se iba a glorificar. Ahí se habían introducido muchas cosas, de manera, hermano, que en los siguientes versos de la porción que comenzamos leyendo, habla hasta de inmundicia, que en algunos de los mensajes que hemos estado hablando salía esa palabra. Y esto, hermano, yo lo he escrito por ya hace bastantes días, pero me gusta pedirle a Dios, hermano, si es que yo tengo que decir algo. Y cuando Él me anima y me lo confirma, yo puedo con confianza hablarle a usted. Entonces, vemos, hermano, cómo Pablo dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Y él exhorta a esta gente que, por supuesto, se ve una gran idolatría en ellos, ¿verdad? Y les dice que Dios no necesita ser honrado de las manos de nadie. ¿Qué significa eso? Que quien diseña o dibuja, hermanos, podríamos decir un Dios, para referirse, hermanos, al Dios verdadero, está mal, porque Dios no necesita eso, ¿verdad? ¿Verdad que no? Él ha hecho todas las cosas. Y Él es el que da vida a todas las cosas. Y por eso yo digo que dicha, ¿verdad?, ser hijos de ese Dios tan grande. Y cuando yo digo de ese Dios, no digo de ese entre muchos, sino refiriéndonos, hermano, únicamente a Él, porque solo Él es Dios. La Biblia así lo dice, que hay un solo Dios, ¿verdad? Y un solo mediador. Se refiere a Dios el Padre y el mediador a su Hijo. Entre ese Dios tan grande y los hombres hay un mediador, Jesús, ¿verdad? Al cual debemos de servirle y por medio de Él darle honra, alabanza en la iglesia a nuestro Dios, porque así lo dice la Biblia. Bendito el nombre de nuestro Dios.
Entonces Pablo, le repito, le voy a leer, el Dios dice que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿verdad? No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Dios no necesita nada de nadie, ¿verdad? Que Él es el que suple todo, Él es el que sustenta todas las cosas con su poder. Entonces, sin ánimo, hermano, de ofender a nadie, pero es necesario decirlo: los que confían, ¿verdad?, en una figura hecha de manos de hombre están mal, porque para llegar a Dios solamente hay una manera, un medio, el que mencionamos, Cristo Jesús, y no podemos verlo, y para tener la certeza de que está con nosotros y en nosotros y que estamos cerca de Él, no necesitamos verlo, sino creer en Él y tener fe en Él y confiar en Él. Y así nosotros vamos a estar seguros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué bueno es Dios. Entonces volvemos, hermano, al libro de las Crónicas, porque esto va a estar bastante extenso, pero no lo hablaremos hoy todo. Pero si Dios nos da la vida, en otra ocasión seguiremos hablando, ¿verdad? Entonces ve, lo primero que hizo este hombre en el primer año de su reinado, en el mes primero, hermano, ¿verdad que es increíble que conociendo a Dios se llegue a este grado de que las puertas de la casa de Dios estén cerradas, estén dañadas? Prácticamente estaba, hermanos, restableciendo el culto, estaba haciendo reformas, porque, hermanos, la falta de devoción y la falta de reverencia a Él había llegado o había llevado a este estado, al pueblo y el lugar donde se glorificaba su santo nombre, ¿verdad? Tanto que dice que los sacerdotes, a ver a dónde habitaban los sacerdotes y los levitas. Dice que habían ejidos alrededor de la casa de Dios, y allí estaban cerca ellos, y ahora no estaban ni ahí, se habían ido por esto mismo, porque Dios se había enojado, había venido, hermanos, castigos sobre ellos, habían tenido que abandonar el lugar, habían sido desamparados, y por eso es que nosotros no debemos, hermanos, de descuidarnos, ¿verdad? Amén, hermano. En nuestra vida, hermanos, devocional, privada, y podemos decir en público, porque cuando nos reunimos acá, ¿verdad?, que aquí nosotros adoramos a Dios juntos, oramos a Dios juntos, ¿verdad? Leemos la palabra del Señor juntos, pero esta devoción debe de ser siempre, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, al reunirnos nosotros, se forma un ambiente bueno porque Dios está con nosotros. Yo no sé cómo lo ve usted, pero yo veo que en los domingos se oye y se ve, hermanos, la alegría y el estruendo, hermanos, cuando le alabamos a Dios. Y eso es precioso. Y así debe ser, con ánimo pronto, ¿verdad? Como agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros y con nosotros, y no descuidarnos. Porque cuando nos descuidamos, hermano, al igual que le sucedió a ellos, va muriendo en nosotros aquello. Y después, hermano, hay que remar, ¿verdad?
¿Cómo cree usted que es más fácil empujar el carro en lo parejo o en la subida? En lo parejo es más fácil, ¿verdad? Cuando agarramos un lugar empinado, no lo hacemos caminar. Pero es más fácil cuando vamos en lo parejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de caer en una situación así, nosotros debemos, hermanos, de afirmar cada día nuestro corazón en la gracia que es en Cristo Jesús. Y fortalecernos cada día para no caer en semejante, hermano, situación, porque después cuesta. Y vamos a estar viendo a través, hermano, de este mensaje en muchas escrituras todo el trabajo que pasaron para volver ellos otra vez. Te puedes ir a la normalidad y celebrar a su Dios, al Dios que los había salvado y que los había llamado. Entonces dice en el verso 5, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora. La necesidad es urgente, ¿verdad, hermanos queridos? De reparar en nosotros lo que no está bien. Usted ha oído lo que se dice: no dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. Entonces, si hay una necesidad, hermano, urgente en nuestras vidas, usted sabrá: yo no vengo para inventar, ni para sacarle, ni para imaginar, sino más bien ni a predicarle, sino a leer la palabra del Señor con usted. Y esa es suficiente para hablarle a su interior y a mi interior. ¿O no? ¿Verdad? Ya no necesitamos dar muchos detalles, porque nos estamos identificando con esa palabra y con esa necesidad muchas de las veces. Entonces dijo él a los levitas, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora. Quiere decir que para hacer la obra del Señor hay que procurar, ¿verdad?, acercarnos a Dios y estar lo mejor que podamos. Hermanos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces quiere decir que para ministrar, hasta para dirigir una reunión de oración, necesitamos, hermano, estar contritos y humillados delante del Señor. ¿O será que a causa de la libertad que la gracia nos ha dado, podemos tomarnos la facultad, hermanos, de violar ciertas cosas y no importarnos? Pero no, porque Pablo dice que la libertad que Dios nos ha dado no la tomemos nosotros como pretexto para hacer cosas que no están bien, y que esa libertad se llegue a convertir en libertinaje, sino que debemos, hermanos, de siempre procurar andar, como dice Romanos 13, como de día. ¿Qué significa de día? Todo se ve, ¿verdad? Que andemos honestamente como de día, o sea, hermanos, con buen testimonio para los de dentro y los de afuera, porque así lo requiere la Biblia. No lo requiero yo. La Biblia lo requiere de mí, yo no lo requiero de nadie. Dios lo requiere en su palabra de todos. Gloria a Dios. ¿Verdad? No estamos, hermano, hablando por estar siendo superiores, no, estamos necesitados. ¿Verdad? Y santificar la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Ahora, hermano, a mí me llama la atención que había en el santuario. Ustedes están leyendo, o a poco quieren cerrar sus ojos a esta verdad. ¿Qué había? Había inmundicia. Hermano, eso es triste. Explicábamos, ¿verdad? Esa palabra apareció en los otros comentarios que hicimos. ¿Qué significa la palabra inmundicia?
algo que ya no sirve, algo echado a perder, algo que usted no puede tolerar, ¿verdad? No se aguanta el mal olor. Eso es inmundicia. Y en la casa, literal, en el santuario, la estructura donde había un altar, había un santuario, había un lugar santo, había un lugar santísimo, allí dentro de ese lugar había inmundicia. Por eso es que debemos ir pensando en la casa espiritual. Pongamos que aquí todo luce bien, ¿verdad? Limpio y todo. Pero vamos, hermanos, nosotros, si somos la casa espiritual, ¿qué hay dentro de nosotros? Hablo como iglesia, pero hablo individualmente. ¿Qué hay dentro de nosotros? Y por eso yo decía que si a ellos se les mandó que se santificaran, para poder purificar, para poder sacar, para poder limpiar, ¿no cree que también a nosotros se nos demanda que nos limpiemos nosotros? Cada día, ¿verdad? ¿O será, hermanos, que se vale de todo? No, porque debemos de procurar lo mejor, hasta para cantar un canto, para orar, de veras. Dijo una vez un viejito, ese señor fulano, dijo, ese sí es cristiano, dijo, porque hasta para chuparse un dulce primero ora a Dios. Ese es un buen testimonio, ¿no? Cosa que muchos no hacemos, ¿verdad? Que no le damos ni gracias a Dios. O sea que en todo debemos de tener nosotros cuidado. Amén, hermano, bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, ¿por qué razón había venido todo esto? Verso 6. Porque nuestros padres se han rebelado. Hermano, ¿qué es rebelarse contra Dios? ¿Es comenzar a gritarle, a insultarlo, a blasfemar? No, simplemente con desobedecer, eso se llama rebelión. ¿O no? Porque lo que Dios estableció, la ley que Él estableció, la palabra que Él estableció, el mandamiento que Él estableció, es para obedecerlo y para observarlo, para ponerlo en práctica. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces no necesita gritarle a Dios o insultarlo, aunque hay casos, testimonios de personas que no ha sido, hermanos, enteramente, o vamos a decirlo, no ha sido responsabilidad de Dios el que le sucedan cosas después de haber conocido, mas sin embargo hay testimonios de personas que han renegado contra Dios y lo han culpado y han dicho que no vuelven más a servirlo. Ya no digamos gente que no conoce a Dios. Escuchamos a un hombre una vez que pasó por la iglesia, él es de México. Por cierto, hermanos, primo hermano de un hombre muy famoso del cine mexicano. Este hombre pasó y dice que él, antes de conocer a Dios, sacaba su pistola, disparaba al aire, dice, y miraba al cielo y retaba a Dios y le decía, si existes, mátame. Quiero saber si es verdad que existes. Pero verdad que Dios no actúa, hermanos, como nosotros. Dios es bueno. El Salmo 103 dice que Él conoce nuestra condición. Y nuestra condición es pobre, débil. Que si vivimos, hermano, es por Él. Lo leímos en Hechos 17, ¿verdad? Que es el que da vida a todos y a todas las cosas. Entonces dice, nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron. Y escuchábamos, hermano, en la última intervención del ayuno ayer, ¿se recuerda de las costumbres? ¿Sabe que estoy contento? Al final se quedaron como 42 hermanos. Eso estuvo bonito. Eso no es alabanza.
Me gustó muy determinado ese grupo ayer y estuvo muy bonito. En la última intervención se hablaba de lo que le dijo aquel varón de Dios a Elí, que Dios había prometido bendecir a la casa de ese sacerdote y honrarle, pero al rebelarse él y desobedecer, dice que él dijo: voy a honrar a los que me honran. Y no es cierto, hermano, que el que le busca, Dios lo bendice, ¿o no? Le da ánimo, le da vigor, le da fuerza. Siempre va a estar disponible, siempre va a estar dispuesto, ¿verdad? Y entonces se cumple. Entonces él dijo: pero al que me deshonra y me tenga en poco, ya el Señor dijo que no le iba a tener en poco, sino le iba a tener como nada. Y nosotros necesitamos la bendición de Dios, ¿o no, hermano? Necesitamos la bendición de Dios. Entonces dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová. Hasta eso, hermanos, nos trae pérdida, ¿verdad? No venir a la casa del Señor. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Yo me recuerdo, mire, yo acompañaba a un hermano mío que le gustaba tomar mucho. Yo lo acompañaba a Alcohólicos Anónimos y escuchaba, yo se les he mencionado eso, escuchaba que ahí decían: si no asistes a tus reuniones, no preguntes porque caes. Y si nosotros, hermanos, no somos constantes y dejamos de beber de la fuente, ¿verdad?, que sacia nuestra sed, nosotros vamos a decaer espiritualmente. Aunque usted diga que no, es verdad. Mientras nosotros nos mantenemos, hermano, en comunión, comunicación y conectados con esa fuente, hermanos, de energía, ese Dios que leímos en Hechos 17, que da vida a todas las cosas, nosotros vamos a tener aliento. Gloria a Dios. ¿Verdad? Para poder seguir adelante. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que dice: le volvieron la espalda. Y si eso fuera poco, ¿qué dice que hicieron? Verso 7, vaya conmigo. No importa que leamos varios pasajes. Si le interesa, va a sacar algún provecho de ello. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. ¿Verdad? Que aunque Dios no habite en casas hechas de manos de hombre, sin embargo el lugar que se santifica, se elige para que allí se le rinda culto a Dios, Dios se agrada cuando venimos, hermano, y ya no quemamos cebos de carneros, ya no quemamos animales, hermano, pero la Biblia habla de el sacrificio y habla del fruto de labios que confiesan su nombre, y ese fruto de labios es la alabanza. O cuando invocamos el nombre del Señor, o cuando oramos a Él, ¿verdad? Nuestros cuerpos presentes, hermano, delante del Señor en el culto, son agradables a Dios. Y aquí había pasado lo contrario: se habían alejado, habían cerrado las puertas de ese lugar. Ya no había sacrificio, ya no había alabanza, ya no había culto, ya no había ofrenda, ya no había adoración al Dios de Israel. Y sepa, hermanos, que Dios es el que nos sostiene a nosotros, pero sepa que cuando nosotros
le adoramos, nos sentimos bien. Sí. ¿O no se siente bien usted cuando Amén. Y no hablamos solamente cuando estamos reunidos, sino cuando usted está en su casa, cuando está en su trabajo, cuando va en su acto, hermanos. Cuando aún con su meditación usted adora, alaba a Dios. Nos sentimos bien. Y yo creo que Dios se siente complacido porque estamos, no es que Él necesita, pero estamos, hermano, acordándonos de Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios es bueno. Entonces en el verso 8 dice que Dios no tomó a bien esa actitud del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Vino la ira de Jehová sobre Judá y sobre Jerusalén y los entregó a turbación, ¿verdad? A execración y a escarnio. Todo esto significa vituperio, rechazo, vergüenza, ¿verdad? Como veis vosotros con vuestros ojos. El rey les estaba diciendo, haciéndose recordar a los levitas y que pusieran manos a la obra para la restauración, para la limpieza de la casa de Dios, porque toda esta ruina estaba en la casa de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad? Amén. Y es aquí nuestros padres han caído a espada. Qué triste, ¿verdad? ¿Verdad que es triste, hermano? Nosotros podemos compararlo, qué triste cuando espiritualmente el que ha tenido ese aliento, esa fuerza, decae espiritualmente. Ya no es muerte física, pero espiritualmente se comienza, ¿verdad?, a menguar, ¿verdad? Por eso es que el escritor a los hebreos les hace la comparación y les pone el ejemplo de Cristo Jesús. Usted puede ver la carta a los Hebreos capítulo 12, el verso 2 hasta como por el verso, creo que hasta el 3, que consideren ellos a Jesús, el que sufrió, dice, tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo, les dice él, no llegue a un punto de cansarse y ya cansado llegar al desmayo. Así de que, hermano, yo les pregunto, ¿necesitamos nosotros acercarnos a Dios o no lo necesitamos? Y así es como cobra vida, hermanos, nuestra fe. Así es como se vigoriza, hermanos, nuestra vida espiritual. Y por eso es importante lo de la casa del Señor, materialmente y espiritualmente, porque vamos a ir, hermano, para allá. Aquí físicamente a espada los enemigos vinieron. Entonces, hermano, los descuidos son muy graves, ¿verdad? 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 Nunca piense usted, a mí nunca me pasará. No, hermano. Donde nosotros decía un dicho, que hasta el mono más viejo se le caía el zapote del árbol. Y es verdad. Es verdad. A cualquiera nos puede pasar. Y por eso, hermanos, al hablar no debemos de hablar como si lo podemos todo, como que lo tenemos todo bajo control, sino como necesitamos. ¿Verdad? Dependiendo de Dios. Para no abrir puertas al enemigo, porque Él lo aprovecha todo. ¿O no? Y aunque no se le abran, a veces se mete. Ya no digamos, ¿verdad?, abriendo las oportunidades. Entonces, ¿qué sigue diciendo la Escritura? Y aquí vuestros padres han caído a espada.
nuestros padres, y nuestros hijos, nuestras hijas, y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora, hermano, ¿es ahora físicamente eso? No. Pero verdad que cuando nos descuidamos la familia, nuestros hijos son arrastrados por la corriente del mal de este mundo. ¿O no, hermano? Hace poco hablábamos, hermano, sobre de esas cosas que son tan importantes. Aquí había cautiverio, exilio, pero aquí, hermanos, en la turbulencia y la corriente de este mundo, nosotros mismos somos arrastrados, cuanto más nuestros hijos. Yo quiero que haga conciencia, que hagamos conciencia, que debemos de pelear, hermano, la batalla. Como dicen, cuerpo a cuerpo, brazo a brazo. Si la Biblia habla del escudo de la fe, hay que traslapar los escudos, hermano, y unirnos y pelear, buscar lo espiritual. Y solamente así podremos prevalecer. De otra manera, en la casa de Dios, en la casa espiritual, se va a meter toda suerte de males. Y eso no tiene que ser así, porque somos el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se canta el canto del señor Marcos Ruiz? Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Y somos el pueblo de Dios, ¿o no? Porque hemos sido comprados a precio de sangre de su santo Hijo. Él nos redimió y por eso somos pueblo de Dios. Y por eso es que no, por ese tanto debemos, hermano, de apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, hermano, fueron llevados los hijos, las hijas, las mujeres, los hombres fueron pasados a espada, pero hoy espiritualmente nosotros vemos, ¿verdad?, siendo dañada la mente desde temprana edad de nuestros niños, ¿o no? Sí. Hermano, no le acuso. Usted dirá, es que ya tiene los hijos grandes. También hemos estado en el mismo asunto. Sí, y por eso hay que luchar. No quiero recordarle cosas que le dije la vez pasada, pero es importante que nosotros les enseñemos a los nuestros a tener amor por la casa de Dios y por las cosas de Dios. Amén. Porque se van a encontrar con necesidad, ¿verdad? Citamos en esa ocasión un ejemplo. A José no le pudieron sacar lo que le habían enseñado sus padres, ¿verdad? Si se recuerda lo de José, suficiente para que se le olvidara cuántos años estuvo fuera de su familia y en tierra ajena. Los que han leído la historia, los que dicen que les gusta tanto esa historia. ¿Cuántos años estuvo fuera del calor de su familia? Le voy a dar una pista. De 17 años era cuando lo vendieron. Le va la otra, se casó de 30 años. ¿Cuántos estuvo fuera del calor de su familia? No lo sabe, no lo soy. 13 años. Ahora, hermano, la formación que le dieron a él fue suficiente para resistir. Usted sabe que en Egipto no se adoraba a Dios, ¿verdad? No. Mas él no se dio. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Quizás algunos noten aburridos, hermanos, estos mensajes, pero esto es lo que nosotros necesitamos. Esto es lo que nosotros necesitamos, hermano, vivir y practicar, aplicarlo a nuestra vida, no tenerlo en poco. Amén, bendito el nombre del Señor. Entonces dice el rey: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Verdad que cuando el ser humano se vuelve a Dios, Dios tiene compasión? ¿O no?
Dios tiene misericordia. Amén. Gloria a Dios. Y aquí va a aparecer, hermano, lo de Joel. Porque cuando el pueblo se vuelve a Dios, Dios es clemente y misericordioso. Gloria a Dios. Y va a restaurar, va a ayudar, va a bendecir. Y lo que anhelamos ver, lo podemos ver, porque Dios sí lo puede hacer, no nosotros. ¿Verdad? Por eso nosotros nunca podemos prometer. Usted ve los hombres que andan promoviendo sus ministerios, dicen, tal día, dice, tendré culto de sanidad. Hermanos, si el único que sana es Dios. Gloria a Dios. Y lo hace cuando Él quiere, ¿verdad? ¿O no? Amén. Y a donde quiere, o a donde Él quiere. Aleluya. ¿O no, hermano querido? Pero más los hombres, y por eso muchos pueblos engañados, porque dicen, tal día, dice, voy a tener, dice, culto de sanidad. Tal día voy a tener culto de repartición de dones. Hermanos, si nosotros no podemos dar nada, No, amén. nosotros somos míseros, mortales, necesitados de Dios, aunque somos salvos, dependiendo de Él todos los días. Sí, amén. Así es de que si alguna vez, hermano, podemos orar, no es porque seamos valientes, sino porque Él nos da la inspiración. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Amén. ¿O no le ha pasado a usted que a veces quiere y no puede? Si a usted no le ha pasado, a mí sí. Así de que por misericordia nosotros vamos caminando. Aleluya. Entonces, ve, hay veces proponernos algo o no. Porque muchas veces sí reconocemos la necesidad o no la reconocemos. Pero hacemos algún ademán, hermanos, algún impulso, no lo hacemos. Y es necesario determinarlo y hacer un compromiso. Que solo con la ayuda del Señor lo vamos a lograr, ¿verdad? Llevarlo a cabo, pero vamos a tener la victoria. Garantizado. Porque todo el que se acerca a Dios no será avergonzado. Nunca. Gloria a Dios. Amén. Entonces el hombre dice, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Pudiéramos decir de nosotros en nuestro estado, para que nos ayude a levantarnos de este estado y nos dé aliento y ánimo. Entonces en el verso 11 les dice, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Hermano, nos ha llamado el Señor, ¿verdad?, para estar delante de Él, Amén. Gloria a Dios. para servirle. Cuando Dios saca de entre el mundo a una persona, no lo saca, hermano, solo por traerlo, lo trae para que le sirva en algo. Gloria a Dios. Ya sea que ore, hermano, ya sea que predique, ya sea que limpie la iglesia, ya sea que evangelice, ya sea que cante, hermano, lo que sea dentro del servicio a Dios, eso es servirle a Dios. ¿O no, hermano? En algo, estar ocupados. Ve, usted ha leído de la viejecita que fue cuando presentaron a Jesús al templo, ¿verdad? ¿Cuál era su servicio? ¿Han leído o no han leído? Lucas capítulo 2. ¿Cuál era su servicio? Oraciones y ¿qué más? Y ayunos. A ver, ustedes han leído la historia. ¿Cuántos años tenía de viuda? ¿Cuánto? 84 por ahí. Fíjese. Y la edad, hermano, que se casaban las mujeres en Israel era muy temprana. Una niña de 13, 14 años, hermano, ya se podía casar. ¿Y cuánto tenía entonces de edad esa viejita?
Yo pienso que andaba rondando ya por los 100 años, Sí, amén. ¿verdad? Y dice que no se apartaba del templo. ¿Y qué hacía? Oraba, ayunaba. ¿En qué? En favor del pueblo de Israel, para que se cumpliera la promesa, o esperaba la promesa de un Mesías prometido. Y vaya, como dicen, el que persevera alcanza. Por eso, hermano, aunque usted no sienta deseo de orar, persista, porque al final va a terminar sintiendo esa bendición de Dios. Gloria a Dios. Y no quiero decirle que su oración no será efectiva, porque no se estremeció orando siempre, pero hay satisfacción cuando recibimos la visitación de la presencia de Dios, que está en nosotros, pero que se mueve en nosotros. Aleluya. Porque para poder ver, hermano, eso se necesita, ¿verdad?, que se manifieste, ver lo tangible, Amén. aunque Él está con nosotros y en nosotros. Entonces esta viejecita servía a Dios en esa forma, ¿verdad? Ojalá, hermano, que aquí hayan viejitas así, ¿verdad? ¿O no? Pero no solo viejitas, jovencitas también, pero también mujeres, hermano, más adultas. Gloria a Dios. Que haya de todo, pero no solo mujeres, hombres también. Hermanos, que oremos, que formemos un vallado, hermanos, en el nombre del Señor, Gloria a Dios. Amén. ¿verdad? Y no es que eso va a ser lo suficiente para detener, sino que Dios nos va a respaldar. Por eso nuestras oraciones deben de hacerse en el nombre de Jesús Aleluya. y en el poder que tienen cuando invocamos su nombre, Gloria a Dios. en contra de las fuerzas del mal. Así es. Porque muchos dicen, no pasa nada. Hermano, las acechanzas del enemigo son las que nos agobian a nosotros. Y si comenzamos, hermano, a encorvarlo, el enemigo nos lleva hasta el piso Sí, amén. y no nos deja levantarnos. Por eso es importante, ¿verdad?, lo de la casa del Señor, la restauración, la limpieza, porque vamos a ir a lo espiritual, quizás no hoy, aunque lo estamos, hermano, mencionando. Entonces dice, hijos míos, no os engañéis ahora. Pueblo del Señor, no debemos de engañarnos. Dios nos llamó para honrarle, para servirle, para amarle, ¿verdad? Para glorificarle, para serle agradables, Gloria a porque Dios. os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Gloria a Dios. Así de que si alguno tiene alguna virtud, tómela como tal, honrela y honre a Dios con ello, porque es algo grande. Aleluya. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿O no es así? ¿Cómo no? Entonces se levantaron los levitas, y aquí van los nombres. No les voy a leer todos los nombres. Ahí usted lea. Y mire lo que hicieron. Vaya al verso 15. Todos los que se levantaron a la orden y a la voz del rey. Ellos se levantaron, y en el 15 dice que ellos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová. ¿Para qué? Para limpiar la casa de Jehová. Gloria a Dios. Hermano, aquí yo no le estoy mandando, aquí el rey mandó, pero aquí Dios nos habla a nosotros, Sí, amén. que es algo más superior, ¿verdad? Aunque aquí estaban las palabras de Dios, no las habló el rey, solamente de su inspiración fue Dios que le puso ello. Y por eso yo digo, todo el que Dios le da una palabra y la reparte al pueblo, no es de él, no es de ella, es de Dios para el pueblo. Aleluya. Y debemos de tomarlo como tal y obedecer, hermanos, y atender y no menospreciar. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla.
Oiga, increíble, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová. Hermano, ¿usted cree que se pueden introducir hoy en día en la casa donde adoramos a Dios cosas que se parezcan a esta que hemos mencionado? Sí, pues sí se puede. Puede suceder. Por eso es que habla de la orden del rey: santifíquense para que entren a la casa de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, permitimos cosas que no son agradables a Dios, estamos introduciendo tanto a la casa espiritual como a la estructura donde adoramos a Dios cosas que no están bien, ¿verdad? Quizás usted diga: no, eso no es así, o no le parezca, pero es verdad. Sí, amén, gloria a Dios. Amén. Y a veces creemos que todo está bien, Sí, así pero no todos, hermanos, atendemos a la voz de Dios, ¿verdad? Por eso es que esto, hermanos, de servir a Dios es un gran privilegio, pero no debemos de tomarlo a la ligera, ¿verdad? Porque podemos hacerlo, porque sabemos hacerlo. No, hay que hacerlo en el temor de Dios. Gloria a Dios. Y hay que hacerlo en reverencia a nuestro Dios. Entonces, ¿qué sacaron? Sacaron cosas que no estaban bien. Al principio decía: ¿qué hemos de sacar del templo de Dios, que somos nosotros? Solo lo sabe usted y Dios, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Solo lo sabe Dios y usted. Solo lo sabe Dios y yo. Pero si Dios me habla, yo no puedo hacer oídos sordos. Tengo que obedecer si quiero la bendición de Dios. Y como iglesia, si queremos esa bendición, tenemos que obedecer a Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Entonces dice el verso 16 que estamos leyendo: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y después de allí, ¿para dónde? La llevaron lejos, fuera. La llevaron al torrente de Cedrón, fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. Así de que, hermanos, todo aquello que no esté bien debemos de echarlo fuera y que se vaya. No volvamos a recoger, no volvamos, hermano, a permitir que eso tome posesión de nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Sino que luchemos, hermano, por ser agradables a nuestro Dios. Y solo Él nos puede ayudar. Pero cuando emprendemos esa tarea que es, hermano, muy grande, muy fuerte, Él extiende su mano para ayudarnos, ¿verdad? Porque no es lo mismo, hermano, darnos por vencidos y no hacer nada, que como reconocerlo y emprender una lucha. Dios nos va a ayudar. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios es bueno, mi hermano. Entonces dice: comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Fíjense, hermano, qué importante es cuando hay preparación, ¿verdad? ¿O no? Se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Porque es como si se quitara una carga y hay, hermano, esa liviandad en nuestra vida, porque a veces el ambiente se siente pesado en la vida. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Si a usted no le pasa, bienaventurado. Y qué bendición. Pero a veces se vuelve pesado, y solamente Dios, que promete hacer ligera la carga y hacer liviano el yugo, puede ayudarnos.
Bendito el nombre del Señor. 18. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad, fíjese, había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Por eso, hermano, todo lo que usemos para glorificar a Dios, ¿verdad?, debemos nosotros de respetarlo, ¿no? Sí. ¿O no, hermano? Sí. Yo en una ocasión tuve que decir a alguien que no se sentara en la bocina donde, hermano, aquí alabamos a Dios, ¿verdad? Sí, amén. ¿O no? Alguien dirá: este está loco. Pero hermano, ¿cómo se va a sentar ahí en esa bocina donde sale la voz de los que alaban a Dios y que dicen invoca el nombre del Señor? Loco, dirá alguno, esto no tiene que ver cómo, no hay que respetar todo. ¿O no, hermano? Sí, amén. Porque la Biblia misma a nosotros mismos nos llama como instrumentos. Amén. Pero también los que llevamos los instrumentos o los utensilios de la casa de Dios, es demandado que seamos santificados y limpiados. Amén. ¿Cómo no, hermanos? Alguno dirá: pura ley. No, la gracia exige aún más que la ley. Gloria a Dios. Leíamos en Deuteronomio, ¿verdad?, que cuando alguien se encontraba en un pecado, hermanos, de adulterio, era apedreado inmediatamente, ¿verdad? Pero hasta que lo veían, fíjense, si no lo cachaban, así se quedaba. Como hacen muchos que si nunca lo descubren se quedan así. No me diga que no. Sí, hermanos. Yo le decía el otro día que pastores dentro de las iglesias se acuestan con las mujeres de la iglesia, teniendo una familia, teniendo un ministerio, teniendo una esposa, teniendo hijos. Y cuando no se dan cuenta, así se queda. Y en ocasiones es tan triste la situación porque la iglesia se da cuenta y los deja ahí. ¿A dónde voy con esto? La gracia es más exigente porque la gracia aún, hermano, con las intenciones, la Biblia califica, o la gracia califica como si esa acción nosotros la hemos consumado, ¿verdad? Habla de los ultrajes a los hermanos, habla de maltratarles, que son equivalentes, hermano, a quitar la vida, al mismo homicidio. Por eso hay que tratarlo bien nosotros, ¿verdad? ¿O no, hermanos? ¿O no, hermanos? Pero verdad que a veces hasta de demonios los tratamos nosotros. No le pido perdón y disculpe por lo que le digo, pero pasa. Amén. Sí. Ese arruinado. No, hermano. Somos hijos de Dios. Que estemos descuidados y que Dios nos esté demandando que tenemos que corregir ciertas cosas, no quiere decir que estamos descalificados. Amén, amén. Sino que Dios lo hace por el propio bien de nosotros. Sí, amén. Dios no pierde, ¿verdad? ¿Verdad que Dios no pierde? No, ¿Verdad que Dios no pierde, hermano? no, nosotros. Muchos no quisieron, Dios trajo a otros que sí quería. Lo mismo pasa con nosotros hoy en día. Si no queremos, otro va a querer y Dios le va a dar la bendición para que lo haga. Así es, amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, dice: asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Por eso hay que hacer buen uso de las cosas, ¿verdad? Mire, hermano, con nosotros se enojaba gente allá porque había unos que andaban entre Camagüey y elote, que les gustaba, simpatizaban con las cosas espirituales, pero había veces que querían hasta cantar sus rancheras con los instrumentos.
Y algunos conocieron a mi hermano Luis, el varón de Dios, decía yo, que no toleraba ni perdonaba cosas así. Y se molestaban con nosotros la gente. Al grado que llegaron un día a decir, mire, a ver cuál va a ser el fin de estos hermanos, dijeron un día. Pero el fin de mi hermano fue feliz porque durmió en Cristo Jesús. Y yo hasta el día de hoy sigo, hermanos, esforzándome por servirle a mi Dios. En lo que esté a mi alcance, en lo que pueda. Más la gente que profirieron esas palabras, hermanos, tuvieron muchas dificultades. Por eso hay que unir esfuerzos y servirle a Dios, luchar. Amén, por honrar el nombre de nuestro Dios. ¿Verdad? Para que el estandarte de la fe y la verdad, hermanos, se vea. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno, mi hermano. Bendito el nombre de Dios. Y ve que cuando ya está listo y se dispone, ¿verdad? Hay ánimo de hacer cosas para Dios. En el verso 20 dice, levantándose de mañana el rey, Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? 21. Presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabrillos para expiación por el reino, primero por él, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Aleluya. ¿Verdad que hasta que nosotros, hermanos, hay disposición, podemos tener ánimo Sí. y deseo? Amén. Gloria a Dios. Mientras estemos en un estado así, hermanos, como de muerte, no sentimos ese anhelo y ese Se deseo. siente, amén. Pero cuando nos acercamos a Dios, Él parece que abre nuestro entendimiento, ¿verdad? Y tenemos nuevas, hermanos, aspiraciones, aspiramos a más cosas y recibimos de Dios la inspiración, pero se necesita disponibilidad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Y de aquí sigue, hermanos, la historia. Lo grande que llegó a ser esto comenzó con este esfuerzo, con remover todo lo que no estaba bien, que no era cosa poca, que lo vamos a ver en el esfuerzo. Cuando se emprende, hermanos, un propósito y una tarea y un trabajo, créame lo que los enemigos van a aparecer. Amén. Sí. La oposición y la resistencia van a venir, pero la historia nos enseña que el pueblo de Dios siempre ha vencido en el nombre de su Dios. Y nosotros también lo lograremos en el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre santo de nuestro Dios. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Así es, dije, hermanos, quiero hacerle, regresarle, no se lo voy a leer, se lo voy a citar. Cuando David dijo en el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, usted puede leerlo en el verso 2, donde él le dijo al profeta que él habitaba en casa de cedro. Y el arca, le dijo, de nuestro Dios habita detrás de cortinas. Y ahí vino la inspiración de David de hacer casa. Pero en el verso 6 le dice Dios por el profeta a David, tú me has de edificar casa. Le dice, desde que saqué a los hijos de Israel de Egipto, he morado, le dijo, en tiendas y en tabernáculos. Porque en Números 4 nosotros vemos cuál era el oficio de los sacerdotes levitas. Desmontar la tienda que se llamaba el tabernáculo de reunión, donde usted ha leído que cuando Dios, hermano,
trataba con Moisés y con el pueblo, fuera para darles instrucciones o porque su ira se encendía, la gloria de Dios dice que aparecía sobre ese tabernáculo, Gloria ¿verdad? a Dios. ¿O no? Allá aparecía. Y entonces, haciendo alusión a eso y al lugar de Silo, Dios le dice: hasta el día de hoy no he morado en casa, sino en tiendas y en tabernáculos, que era movible. Y los hijos, hermanos, de Aarón daban la orden a los levitas para que desmontaran la tienda y la fueran moviendo. Usted puede leer la historia. Por eso que en esta primera parte hemos hablado de esa casa, hermanos, literal, la estructura que prefiguraba a una casa mejor, la casa de Dios, la iglesia, nuestras vidas, nuestros corazones, sin descartar el lugar donde lo reunimos para adorar y glorificar el nombre del Señor, donde debe de haber respeto. ¿O no? Bendito el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿a dónde mora Dios ahora? Usted nota versos que los ha escuchado en otros comentarios, hermanos, no se enfade. Necesitamos conocer, miren. Por eso yo le puse como pregunta, ¿cuál casa? Y leíamos Hechos 17, 24. Pero veamos, hermano, a dónde mora el Señor y que está aquí cuando su pueblo se reúne. Aunque su presencia lo cubre todo, ¿verdad? Está en todo lugar, está sobre este lugar también. Pero veamos, hermano, a dónde mora el Señor. Y ahí vamos entrando ya más en materia, no lo terminaremos hoy, pero seguiremos con la ayuda del Señor. Entonces dice en Isaías 57, vaya a Isaías 57, 15. Léalo, véalo. A ver quién lo dice, se lo digo yo. ¿Se lo exige un ser mortal? No. Verso 15, porque así dijo el alto y sublime, ¿quién es? Es el Dios único, el Dios santo, el Dios verdadero, el Dios viviente. Palabra de Él, ¿verdad? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿A dónde habita? Yo habito en las alturas y la santidad. Por eso que la Biblia dice que justicia y juicio es su trono. Pero también hay otra santidad, que es la que Él demanda de sus hijos, de su iglesia. ¿Y con quién más dice que habita? Y con el quebrantado. ¿Y con quién? Y humilde de espíritu. Lo contrario, hermanos, de el altivo y soberbio, donde, ¿cuál es la posición? Lejos. Entonces dice, ¿a dónde habita, verdad? ¿Y para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí habita Dios. De manera que si nos humillamos, hermano, Dios nos va a levantar, ¿verdad? Si reconocemos. Un hombre dijo, yo reconozco mis rebeliones porque contra ti, solo contra ti he pecado. Gloria a Dios, amén. Y él dijo, lávame más y más de mi maldad. Estaba dolido, ¿verdad, David? ¿O no? No se sentía confortable, le dolía haber ofendido al que le hizo tanto bien, al que lo exaltó por sobre todas las tribus de Israel, al que lo tomó de detrás de las manadas de ovejas, que por cierto eran pocas, y ahora lo puso por sobre millares.
¿O no fue eso lo que le dijeron sus mismos hermanos? ¿A dónde he dejado aquellas pocas ovejas? Pero ahora lo había puesto sobre millares. Y él dice, porque yo reconozco mi rebelión. ¿Y Dios lo levantó otra vez o no lo levantó? ¿Cómo no? Gloria a Dios. Dios lo bendijo, Dios promete hacer eso. No se olvide, somos su casa espiritualmente. Amén. Amén, y Él quiere bendecirnos y que tengamos vida. Jesús dijo que había venido a dar vida, ¿verdad? Y en abundancia. Aleluya. Amén, bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿a dónde habita Dios? Entonces, hermano, cuando nosotros nos rebelamos, no gozamos de este beneficio, ¿verdad? Dios no nos deja morir, porque si nos deja, el enemigo nos destruye. Pero nos está esperando y nos está llamando para ayudarnos y levantarnos, socorrernos y fortalecernos. Le leo más, hermano, en Isaías 66, vaya a la gran pregunta. Ya han escuchado estas cosas. No me pase lo que dice el hermano David que le pasa a él. Le dices, hablas lo mismo. Pero el mundo mira y sigue las mismas cosas y no se enfada. Y esa tan muerte, ¿verdad? Y esto da vida. Isaías 66, verso 1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Leíamos en la cita anterior que Él mora en las alturas, ¿verdad? Y en la santidad. Entonces, dice, el cielo es de Él, es su trono. Y la tierra es de Él. Es el estrado, que es un estrado, una tarima, ¿verdad? Donde ponían los pies los reyes. Sentados en su trono, en su silla, había una tarima, es el estrado. Y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dice Dios, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Entonces no hay casa en la que podamos retener a Dios, ¿verdad? No. ¿Verdad que no? No. Salomón dijo que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Aleluya. Él dijo que ni la casa que le había edificado lo podía contener. Mas sin embargo Dios la visitó llenándola de su gloria, ¿verdad? Como Dios llena de su gloria nuestra vida, su iglesia, y se manifiesta en este lugar. Entonces dice, ¿dónde está la casa? Yo hice todas estas cosas. Pero mire, hermanos, qué lindo lo que dice. Algo semejante a lo que leímos. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿A dónde está Dios, hermano? Con aquel que es temeroso de Él, ¿verdad? Y que tiembla y que se estremece al oír su palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermano, todavía nos conmueve la palabra del Señor, o solamente estamos esperando que se termine la aburrida plática de un predicador. La palabra del Señor no tiene que enfadarnos, debe de deleitarnos, no debemos de aburrirnos. Por eso, hermanos, es que a mí también ya me han dicho que mucho hablas, mucho tiempo, pero para otras cosas no hay límite, hermano. Usted no sabe, ¿verdad? Para la diversión no hay límite. En más, hasta se molesta y le dicen, ya vámonos. Y aquí al contrario se molesta porque no lo vamos a hacer. Así somos. Pero Dios se fija en aquel que atentamente, hermanos, escucha su palabra y que le teme al oír. Habacuc dijo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aleluya. Sí. Lidia, la mujer de Tiatira, oyó la palabra que
Pablo predicaba y la recompensa fue que Dios le dio una conversión en su corazón. Gloria a Dios. Entonces, ¿a quién mirará el Señor? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que la obedece. Pero hermano, que ese temor siempre esté en nosotros. Que no parezca como si ya lo controlamos todo y ahora no nos importa, o como que ya lo sabemos todo. Mire, hermano, yo no sé si usted se recuerda, pero un hombre aquí dijo, oye, a mí ya nadie me engaña, dijo. Así dijo. Ya no soy fácil, dijo. Antes, dijo, yo temblaba y hasta me agarraba, dijo, de la silla. Ahora ya no, dijo. Pero sabe, ese hombre, hermanos, anda ambulante ahora en el pecado. Por eso vale más mantenerlos humildes Sí, amén. y tener reverencia a Dios. Gloria a Dios. Que el temor de Dios esté en nosotros. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, ¿a dónde está el Señor? ¿Con quién? ¿A dónde habita? Ahora, en nuestras vidas. Gloria a Y en Dios. aquel que ha sido redimido y que es humilde. Aleluya. Entonces dice en el verso 3, porque sucede hoy en día, ¿verdad?, que lo mismo nos da una cosa como otra. ¿Verdad que sí? Pasa, hermanos. El que sacrifica bueyes como si matara a un hombre, el que sacrifica ovejas como si degollara un perro, el que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, lo mismo que leímos en el segundo libro de las Crónicas, por lo que hicieron aquellos, Dios se enojó. También aquí Dios muestra, hermano, su disgusto. Amén, amén. Hermano, porque no debemos de ser así. No debemos, hermano, como si alabamos a Dios, también alabar al otro. No, debemos de alabar solo a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Lo mismo, hermanos, sería ministrar aquí como hacer otras cosas. No, debemos de consagrarnos a Dios. ¿Qué le parece? Es fuerte esto, pero es verdad. Dios habla con un pueblo que Él ha salvado, ha santificado, ha purificado. Dios está tratando, hermanos, con nosotros. Pero esta gente no hacía eso. Y por eso Dios especifica y dice con quién estará y a dónde morará y en quién se fijará, a dónde pondrá sus ojos. Mis ojos pondré, dice el salmista, en los fieles de la tierra. Aleluya. Vea lo que dice el 4. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hermano, ¿cuántas veces Dios nos ha llamado, verdad? ¿Cuántas veces Dios ha llamado a usted en privado, a solas en la noche, o a donde anda? Le ha hablado a su conciencia. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado para que nosotros, hermanos, vengamos delante de Él? Gloria a Dios. Más adelante todo esto, hermanos, lo menciona esta enseñanza y lo vamos a estar abordando si Dios así lo permite. Miren, el profeta Oseas, él es el vocero, es el instrumento, es el predicador. Pero quien habla de Dios dice, cuanto más yo los llamaba, más se alejaban de mí. Sí, amén. Puede verlo, o sea, creo que es el capítulo 14. Entonces dice, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé, nadie respondió. Sí. ¿Verdad que cuesta responder a las cosas espirituales, hermanos? ¿Verdad? Le voy a mencionar algo y no es sacarle nada, todos tenemos derecho a eso. ¿Verdad que es fácil que uno de ustedes conquiste a una media docena de hermanos para ir a pasarse un día en un parque? ¿O no?
Y si no exagero, hasta media iglesia puede conquistar. Está solo. Pero no la conquista, no puede convencerla para que vaya a retirarse unos 3 días allá en la montaña. Gloria a Dios. ¿Cierto o no es cierto? No le estamos sacando en cara nada, todos tenemos derecho. No es pecado, no es malo. Lo que yo siempre medito es por qué somos resistentes a lo espiritual. Ahí no podemos. Ahí no queremos. Pero Dios se fija. Usted lo está leyendo. Yo no es que quiero, hermano, traerlo y agarrarle el cuello y tenerlo. No. Yo le estoy dando una enseñanza que la Biblia nos dice. Gloria a Dios. También yo les escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. No se duerman, porque no ya voy a gritar un gol aquí para que despierten. Porque eso es lo que a nosotros nos mantiene al borde de la butaca. Las diversiones. Pero la palabra del Señor nos enfada muchas veces. Y a saber si cuánto me va a aguantar, hermano. No sé yo cuánto también voy a estar. Solo Dios lo sabe, ¿verdad? A no ser que usted ore para que petatee y ore y ya no esté aquí. Pero solo Dios lo sabe. Sí, así es. Pero nunca pretendo, hermano, ser alguien y estar sobre nadie. Lo que le pido a Dios es caminar en pos de Él con ustedes juntos. De acuerdo a esta palabra. Gloria a Dios. Y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová vosotros, los que tembláis de su palabra, vuestros hermanos, que os aborrecen. Porque el que habla así, el que lucha por acercarse a Dios, hermano, hasta los mismos hermanos lo comienzan a ver como bicho raro. ¿Qué tiene ese? Le llaman el santo, el santurrón, el santulón, lo llaman santidad caminando. ¿Qué no le dicen? ¿De veras? Amén. La gente se extraña. Pero la verdad, hermanos, necesitamos acercarnos a Dios. ¿Y qué dice? Oíd palabra de Jehová vosotros, los que tembláis a su palabra, los de arriba que leímos, ¿verdad? A los que Él mira. Dice, ¿qué dice? Vuestros hermanos que os aborrecen y los echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Hermano, eso pasa hoy en día. El que no quiere está confundido, está mal. Yo me recuerdo antes aquí gente se burlaba y la mayoría, hermanos, están mal hoy. Perdieron su fe. Algunos perdieron sus familias. Algunos todavía llevan el nombre, pero hay tiempo todavía y Dios quiera que un día enderecen sus pasos. Y en nuestras oraciones debemos de acordarnos, hermanos, de todos los que un día profesaron esta fe. Porque todavía hay tiempo, bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno, hermano querido, y su misericordia es para siempre. Así es de que es extraño, hasta Jesús, ¿verdad? Que fue extraño para sus hermanos, ¿o no? ¿O no? Si lo ha leído, la profecía lo dice en el Salmo 69. Extraño he sido, dice, para los hijos de mi madre. Hablaba la profecía acerca de Jesús. Puede leerlo. Y a eso le da una pista a usted que María sí tuvo más hijos. Es que la Biblia se interpreta sola.
Solamente es que hay que leerla. Pero si no la leemos, no aprenderemos nunca nada. Y luego toma referencia de allí Juan en el capítulo 7. El Evangelio según San Juan, donde dice que ni sus hermanos creían en él. Miren, esto estaba pasando aquí. Esto estaba pasando acá. Cuando alguien se comienza a apartar de la abuelita, que ya no le gusta participar en el chambre, como que ese ya no es popular. Esto no les gusta, ¿verdad? Pero dentro de lo que leíamos en Gálatas están todos estos problemas y somos la casa de Dios. Entonces, si hay material que sacar o no hay que sacar. Desechar algo que no está bien. Así que mire, oíd ahora palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Tengo que decirle una de las tantas que decía mi hermano. Mi hermano decía, para servirle a Dios decía, y servirle bien decía. Puede ser, decía, solo. Y no me refiero a estar segregado de una congregación, se refería en el estado pues de familia. O casado bien, decía, que los dos jalen igual. Y es una verdad. En el matrimonio, si uno tiene ese anhelo y el deseo y el otro no, van a haber conflictos, gente de Dios. Así como lo oye. Si la mujer quiere ser fiel y busca a Dios y el marido no es dado a eso, aplicado a eso, hay, hermano, esa disparidad. Por eso es que los matrimonios deben de concertarse bien en servir a Dios. Y lo que decía mi hermano, si alguno está solo, tiene esa oportunidad también. Y es una verdad, y aquí lo estamos viendo, que aún en medio de la misma congregación, hermanos, se ve con indiferencia al que quiere esforzarse y al que en él o en ella se van viendo reflejos de cosas buenas. Aleluya. Pero antes tenemos que luchar y orar a Dios juntos. Así de que servirle a Dios es un gran galardón, una gran bendición, pero de parte de Dios aprobación humana casi no la hay. Así de que si eso es lo que se espera, no va a haber, pero no se desaliente por ello, porque ya miró usted que hay alguien que se está fijando en usted. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y tome nota, aquí nos vamos a quedar. Ya era tiempo de usted. Aquí nos detenemos. Tome nota de ello. Si Dios nos da la vida, seguiremos. Y si no, la palabra se seguirá predicando, porque la palabra no es de nadie, es de Dios. Y hasta que Él cierre, hermano, su programa en esta tierra, se dejará de proclamar este mensaje. Los que queden vivos lo harán. Así de que yo quiero agradecerle a mi Dios el tiempo que nos ha permitido estar en la casa de Él y escuchando su palabra. Y gracias a usted por la paciencia. Vamos a estar terminando nuestra reunión, pero vamos a orar por el hermano Isaías Cortés, porque ha cumplido años. Dios le regaló más vida. También por Rosita Gómez, porque también le dio más vida. Amén. Así de que oraremos por nuestros hermanos y vamos a dirigir palabras de bendición en favor de sus vidas y de sus familias. Amén. Amén. El hermano, ¿dónde está el hermano Isaías? Se puede quedar ahí. Si él no puede encaminarse acá, se puede quedar ahí. ¿Perdón? Está bien, maní.
Y Rosita también hacemos la misma consideración. Se lastimó sus pies, si ella no puede, pero si ella tiene la libertad de venir, está bien. Gloria a Dios. Y vamos a orar por nuestros hermanos. Yo quiero leer esta bendición que la estableció Dios para su pueblo, para los hijos de Israel, y que hoy, hermano, también nos alcanza a nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién más? A vos. A don Ricardo, véngate, ¿verdad? Vamos a encomendar en las manos del Señor a Rosita Gómez, al hermano Ricardo, al hermano Isaías. Y yo quiero leer, hermano, para bendición de ellos y de todos nosotros. Esta escritura en número 6:22, donde Dios estableció, hermanos, esta bendición, porque dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así de que es importante invocar el nombre del Señor, ¿verdad? En favor de otro ser humano, de nuestro prójimo, de nuestros hermanos. Así de que esta es una promesa y la leemos, hermanos, y la dedicamos hoy a nuestros hermanos, Rosita Gómez, al hermano Ricardo, al hermano Isaías, y vamos a orar por ellos y agradecerle a Dios por la vida que les ha concedido hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús, Dios del cielo, por la vida de nuestros hermanos. Y conforme a esta bendición establecida en tu palabra, nosotros venimos delante de ti para orar por ellos y agradecerte la vida que tú les has concedido. Mi hermana Rosita Gómez, muchas gracias, Señor. Nosotros invocamos tu nombre sobre su vida, pidiéndote que tengas misericordia de ella, pidiéndote que pongas en ella paz, pidiéndote que hagas resplandecer tu rostro sobre ella y que la bendigas con su familia y la ayudes como la has ayudado hasta el día de hoy. Bendito Dios, oramos por ella, invocamos tu nombre sobre ella y tú la bendecirás porque esa es tu promesa. También, Dios del cielo, oramos y presentamos delante de ti a mi hermano Isaías Cortés, pidiéndote, Señor, que esta promesa sea sobre de él, que haga resplandecer tu rostro sobre de él, que pongas en él paz, que tengas misericordia de él, y como le has ayudado y le has dado vida hasta hoy, le concedas más días de vida sobre esta tierra, muchos días, mi Dios. Y invocamos tu nombre sobre su vida, sobre su familia, y oramos, Señor, que tú lo bendigas. Y al invocar tu nombre, como dice la última porción de la escritura que hemos leído, tú lo bendecirás. Así, Padre bueno, oramos y presentamos delante de ti a mi hermano Ricardo, agradeciéndote, Señor, la vida que tú le has concedido hasta el día de hoy, los años que tú le has permitido. Rogamos, Señor, por medio de tu palabra, que haga resplandecer tu rostro sobre él, que tenga de él misericordia. Dios del cielo, que lo ayude, que lo fortalezcas, que haga, Dios del cielo, resplandecer tu rostro sobre él y que lo bendigas y que tengas misericordia y que lo ayudes a caminar, Señor, en el camino de la fe. Dios del cielo, así encomendamos en tus manos a nuestros hermanos y a su familia y dirigimos palabras de bendición sobre sus vidas. Dios Todopoderoso, ayúdanos, guárdanos, Dios del cielo,
Que esa paz santísima, la que hemos sido llamados, gobierna en sus vidas y en sus corazones y en sus mentes. Bendito Dios Todopoderoso, muchas gracias por la vida de nuestros hermanos. Así, Señor, al terminar de orar por nuestros hermanos, yo también te ruego que despidas en paz a tu congregación y que al lugar donde se encamine cada uno de tus hijos sea guardado del mal, y que esa paz santísima, la que hemos sido llamados por Cristo Jesús, gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones. Todo lo que lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.